Bancada leal del instrumento político, bancada leal al pueblo boliviano. Queremos manifestarnos respecto a las 10 medidas para enfrentar la crisis de combustible que sufre el país, así como lo manifestó Luis Arce Catacora el día de ayer. Lamentamos que esas medidas, en vez de dar certidumbre a la población, en vez de dar seguridad a la población para salir de esta crisis económica que está atravesando el país, el día de hoy hemos amanecido con esto: filas interminables en EMAPA, filas interminables en el teleférico ahora, desesperación por las amas de casa, desesperación por los bolivianos que están preocupados, aquellos que han ahorrado en dólares mediante un decreto supremo ahora el gobierno, para hurgar esos bolsillos, esos ahorros que les ha costado a los bolivianos de años tras años. Esa es la calidad de gobierno que tenemos el día de hoy. Lamentamos que el gobierno, en vez de dictar medidas que vayan a resolver la crisis económica, ahora dicta medidas restrictivas al pueblo boliviano. Le preguntamos al gobierno, al igual que el gobierno de facto de Yanine Áñez, ahora dice que las clases van a ser virtuales. ¿Hay la capacidad de las familias para pagar por lo menos el internet? ¿Hay la capacidad de comprar un celular? Así como está ahora tocando los bolsillos, robándole de frente a los bolivianos que han ahorrado en dólares en los diferentes bancos. Esa es la realidad que está atravesando el país en estos momentos. Lamentamos que el gobierno con estas medidas no asuma la realidad y su responsabilidad de que Bolivia está al colapso. Bolivia está en una crisis que va ahondando día a día. Tiene que ser responsable, tiene que ser sincero el gobierno de Luis Arce Catacora. Sale a decir que no va a renunciar, al igual que Áñez, al igual que Gonzalo Sánchez de Lozada, pero la historia ha mostrado otra realidad y la historia, el tiempo también va a mostrar a este gobierno traidor, a este gobierno que está matando de hambre al país, a los hermanos bolivianos. Esas medidas restrictivas realmente son atentatorias para el pueblo boliviano. Denunciamos eso también. Se lavan las manos el gobierno. Estas cosas tiene que responderle el gobierno. ¿Por qué Bolivia ahora no tiene voto en la ONU? Porque tiene una deuda de $780,000. Bolivia ahora va a ir en representación como un monolito que no va a tener derecho a voto, derecho a opinión. Vamos a pagarle a este funcionario y a este representante que está en la ONU semejantes sueldos. Le preguntamos al gobierno. Y por favor, se va a dejar de lavar las manos con la Asamblea Legislativa. Y nosotros manifestamos y lo vamos a reiterar una y mil veces. El país quiere soluciones, no quiere parches. Si aprobamos un crédito, va a durar apenas 2 semanas. ¿Y qué después? ¿A quién va a culpar después el gobierno? Ha culpado a las caseritas, ha culpado a los cambitas, ha culpado a los gremiales, ha culpado el bloqueo, ha culpado a los medios de comunicación por desinformar. Hermanos, les recuerdo que la pasada gestión, nuestros compañeros han hecho bloqueos, han hecho marchas, han hecho huelgas. ¿Por qué? Porque se venía a venir esta crisis. Ahora, ¿qué es de esos hermanos? Presos políticos en las cárceles, encarcelados por haber reclamado la falta de diésel, la falta de combustible. Es así como actúa el gobierno. Ahora aquel dirigente que pretenda salir lo van a apresar, lo van a meter a la cárcel. Aquel hermano que va a ir a reclamar que no puede comprar un celular, no tiene internet, lo van a meter a la cárcel. Le preguntamos al gobierno. Realmente es un gobierno que realmente no tiene conciencia, no piensa en las familias más vulnerables. Y estamos nosotros consternados por esta decisión del gobierno. Y le exigimos desde la Asamblea Legislativa soluciones, no parches, señor Luis Arce Catacora. Y por favor a las familias bolivianas que el día de hoy han amanecido así, también
darle certeza a estas familias y no desesperación, porque esto ha causado esas 10 medidas de Luis Arce Catacora. En EMAPA, en los mercados, las familias están desesperadas con lo poco que tienen para ir a comprar. Y esto realmente es inadmisible. Preocupados nos encontramos como parlamentarios. Es cuanto queremos denunciar y manifestarnos también. Diputada, ¿debe renunciar Luis Arce? De ninguna manera no estamos pidiendo la renuncia de Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora y su gabinete tiene que acabar su gestión. Tiene que ser responsable de toda la inestabilidad, de toda la corrupción, de toda la protección al narcotráfico que hizo este gobierno, de toda esa persecución política e intento de magnicidio a expresidentes. Tiene que responder al pueblo boliviano y a la justicia posteriormente. Le pedimos que gobierne, que escuche al pueblo, que deje de robar, que se quiten esos salarios jugosos que tiene el gobierno a nivel central y que piense en las familias más vulnerables. Le exigimos que gobierne y que piense en el país. El órgano judicial también se ha declarado una emergencia, en este caso por falta de presupuesto. El gobierno dice que hubo una mala planificación en su presupuesto. Obviamente el gobierno se va a lavar las manos con todos. Ellos nunca van a asumir la responsabilidad y el mal uso que ha hecho de todos los recursos. Y no es la primera institución, es la primera institución o el primer órgano que ha salido a manifestar ese descontento económico. Pero también a la vez tenemos que ver y hacer también un reajuste si realmente merecen estos sueldos o merecen este presupuesto. Hay que hacer una evaluación también de ello, por ende tiene que ser responsable en ese marco el nivel central en este tema. A la fecha ha salido ya el órgano judicial, miembros del del órgano judicial a hacer el reclamo. Mañana pasado seguramente va a salir el órgano electoral, toda vez que no tienen plata seguramente para llevar adelante las elecciones. Dinero que ya debería de estar garantizado en el presupuesto general del Estado. Y no vengan nuevamente a lavarse las manos con los parlamentarios. De ninguna manera vamos a admitir. Han habido amenazas incluso de funcionarios públicos para venirnos a amedrentar, para venirnos a chicotear. Aquí los vamos a esperar, aquí vamos a estar firmes los parlamentarios para que vengan estos mancagastos, porque lamentablemente el gobierno ha convertido a los funcionarios públicos en ciertos, no quiero decir la palabra, grupos de choque, no, una especie de pandilla que en vez de trabajar y ejercer la función pública, realmente está denigrada la función pública y eso no puede pasar. Realmente que se dedican a trabajar, que justifiquen su sueldo también y que aporten a la recuperación de la economía de nuestro país. Diputada, Omar Yuca no convocó para esta semana en ninguna sesión, sin embargo a través de sus redes sociales pidió al Senado que se apruebe un crédito de 75 millones de dólares. ¿Qué refleja esto en la presidencia de él? Bueno, ¿qué podemos esperar de Omar Yucra? Omar Yucra toda la vida se ha servido del gobierno del hermano Evo Morales Ayma, eterno funcionario de Luis Arce Catacora, viceministro en ese entonces, parte del Ministerio de Economía. ¿Qué puede esperar? ¿Qué podemos esperar de este sujeto servil al gobierno? No le interesan los intereses del pueblo boliviano, menos gestión parlamentaria. Ellos deberían de responder al pueblo boliviano acerca de los créditos. ¿Por qué no está convocando Omar Yucra para llevar adelante una sesión plenaria adelante? Estamos prestos para debatir el tema de los presupuestos. Tenemos razones justificando del por qué no queremos aprobar. Tienen miedo porque saben que no tienen los votos suficientes. Seguro se les acabó la plata también para pagar mediante los maletines negros que están acostumbrados para comprar conciencias, para comprar votos en plenaria en diputados. Pero nosotros les decimos de frente, convoque a sesión Omar Yucra, que se autonombró como presidente, y estamos prestos para debatir, estamos prestos para de cara al pueblo del por qué no vamos a aprobar los créditos y si ellos tienen la razón, y también que vengan los ministros, que venga el ministro de Planificación, ministro de Economía, la ministra Prada, que está tan desesperada para aprobar los créditos, que vengan, fundamenten, justifiquen, pero a la par también que vengan con documentación de respaldo de todos los créditos que hemos aprobado a la fecha. Sin embargo, el presidente del Estado ahora se está reuniendo con la Central Obrera Boliviana, se habla de un incremento salarial de 15%, pero ¿cuánto más todavía para los pesos que todavía se tienen? Bueno, respecto al incremento salarial, siempre ha sido un derecho de todos los trabajadores, pero tenemos que ser conscientes a la fecha también
la situación que atraviesa el país. Obviamente, de todo ese incremento, ¿quiénes son los que se benefician? Guarachi y toda esa cúpula de prebendales. Realmente no quedan tan beneficiados los trabajadores de base. Hay que hacer un análisis de ello también. Personalmente no estoy de acuerdo a estas alturas con esta situación económica. Sí, el gobierno está en la capacidad de quizás poder aumentar los sueldos, quizás se pueda, pero tiene que hacerse un análisis muy profundo al respecto. Política. En este momento, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Convertir a todos los vehículos en los siguientes días a GNV, todos, exclusivamente todos, el sector público y el sector privado. ¿Por qué aquí en la Asamblea Legislativa y en el órgano ejecutivo, bueno, los órganos del Estado tienen que ver vehículos, inclusive cuando era dirigente de la FEJUVE, con todo respeto, que los vehículos a diésel pueden trabajar también con GNV, se mezclan ambos combustibles y estos vehículos pueden tener un funcionamiento continuo como hacen en otros países. El gobierno no tiene ninguna voluntad, lo único que sabe es culpar a otros actores políticos y lavarse las manos, porque los responsables son ellos de que el país esté mal. Han destrozado la economía, están por matar un país. Estas medidas, ¿qué le parece, diputado, las medidas anunciadas por parte del gobierno? Es una medida desesperada, es una medida inclusive de soberbia del presidente. Dice que no hay crisis en el país cuando todos los bolivianos y bolivianas sabemos que no es así. Ya no alcanza la plata que ganamos para comprar productos, para satisfacer necesidades. Dice que no se va a levantar la subvención, cuando la subvención ya se ha levantado a través de un decreto supremo. Dice que no se va a devaluar el dinero, cuando ya el boliviano se ha devaluado frente al dólar. Antes, con $100 podíamos comprar, qué sé yo, 3 quintales de arroz. Hoy en día podemos comprar un solo quintal. Entonces el boliviano está devaluado frente al dólar. El presidente le miente al pueblo boliviano. En vez de generar certidumbre, genera mayor desconfianza, mayor incertidumbre. Tenemos un gobernante que no sabe qué más hacer en Bolivia. Yo pienso que hace falta honestidad y le pedimos al Ejecutivo honestidad. Hablemos los bolivianos, pero con sinceridad, sin buscar culpar. El gobierno, hemos aprobado muchos créditos. El año pasado, por ejemplo, en 2024, se ha aprobado aproximadamente $900 millones, del cual los organismos internacionales de tipo financiero han desembolsado el 3%, solo el 3%. ¿Por qué no han desembolsado más? Porque el gobierno no está ejecutando las obras comprometidas en el país, no está ejecutando los proyectos comprometidos, asumidos en los contratos. O sea, el gobierno no está administrando bien la plata de los bolivianos y bolivianas. Los 1.600 millones del cual se queja el presidente, muchos ni siquiera han sido agendados en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Su presidente de facto, Mario Ujra, no tiene la voluntad de debatir estos temas. Y además, el mismo presidente de Yacimientos ha señalado que $100 millones podría alcanzar solo para 4 días de combustible. Si hacemos números, no alcanza ni para 2 meses, o alcanza para 2 meses, pero no para más. Entonces, yo creo que el gobierno no tiene ningún plan para salvar la economía en este momento. Diputado, ahora, ¿cómo se ve en todo caso por estas medidas? Él dice que no es necesario levantar la subvención y devaluar la moneda, y tampoco el país está en quiebra, dice el presidente Richardson. Yo pienso que está preparando su salida el presidente. Está buscando tranquilizar al pueblo boliviano, él cree que tranquiliza al pueblo boliviano para huir. Tenemos un gobierno insensible. ¿Qué se podría hacer en este momento? En este preciso momento, empezar a aplicar, a implementar y obligar a que todos los vehículos en Bolivia, especialmente el sector público, funcionen a GNV, a gas natural, a GNC. ¿Por qué? Porque este combustible posibilita el normal trabajo de muchos vehículos aquí en la ciudad de La Paz, y la ciudad de La Paz tiene calles pendientes y esos vehículos a GNV funcionan. En el sector privado lo propio. Todas las cocinas de Bolivia tenían que haber tenido ya gas natural domiciliario, sin embargo el gobierno aquello ha descuidado. Se pueden aplicar políticas de emergencia, pero reales. El presidente ayer únicamente se ha lavado las manos, ha culpado, ha señalado algo que ya se está practicando. Por ejemplo, ya el dólar se ha devaluado, ya el boliviano se ha devaluado frente al dólar, la crisis es real en el país, no hay combustibles en un precio elevado desde hace mucho tiempo. Están vendiendo en comunidades el litro de gasolina hasta 10 bolivianos, en algunos casos ha llegado hasta 20 bolivianos. No hay un control eficiente del gobierno. Gracias.
pero ya han hecho el cosadito, les han obligado a los ausistas en dólares a que ellos reciban su dinero en bolivianos. Hay un testimonio de una señora que tenía que recoger aproximadamente 200 millones de bolivianos del Banco Unión. No le han devuelto, le han simulado, le han hecho ir de un lado a otro. O sea, en realidad el gobierno le miente al pueblo, porque ya están practicando una especie de cosadito simulado. El presidente ha hablado de una reducción del parque automotor del 50% del transporte público, pero ¿qué pasa con las familias que trabajan con el transporte? Sí, el presidente ha dicho que el 50% del vehículo del sector público no va a funcionar, o sea, vehículos del Estado, pero queremos ver eso si es real, porque tienen mucho vehículo, tienen vehículos con cilindradas muy altas que gastan mucha gasolina. Entonces yo creo que esta es una especulación únicamente del presidente. El parque automotor en este momento está parado del sector público, del sector que transporta a los usuarios, a los ciudadanos. Al menos yo estimo en un 70%, porque no hay movilidades aquí en la ciudad. Están trabajando los que utilizan GNV, gas natural comprimido. El resto de los vehículos no están funcionando, por eso largas colas en el teleférico. En Bolivia pasa lo mismo. Muchos camiones están durmiendo en los surtidores, muchos conductores están durmiendo en sus camiones, en los surtidores, esperando ser abastecidos con el diésel. Entonces el presidente miente otra vez. O sea, está hablando, yo creo que de una forma desesperada, ya no sabe qué hacer. ¿Qué tendría que hacer en este momento? Utilizar un decreto supremo del gobierno del Hermano Nuevo, que todos los vehículos del sector público, del Estado, del gobierno, de los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, funcionen a GNV, a gas natural comprimido. Eso no es difícil. Lo propio en el sector público. Todas las cocinas en Bolivia deberían de utilizar gas natural domiciliario. Aquello no sucede. Nos dice el presidente que no se ha devaluado, que no va a devaluar el boliviano cuando ya hay devaluación. El dólar en este momento están vendiendo a 12.5 en la avenida Camacho, en el mercado negro. Entonces el presidente ya ha sido incoherente. En vez de generar certidumbre, ha generado mayor incertidumbre en el pueblo boliviano. ¿Estas medidas serán un fracaso a largo plazo? Si estas medidas son ideales, en realidad desde el mismo anuncio ya han fracasado. Todos los que hemos visto el mensaje del presidente decimos que dice que no hay crisis, pero hay crisis. O sea, la crisis es real. Muchos ciudadanos ya no tienen ingresos para poder subsistir. Están viviendo en realidad con sus últimos centavos. Muchos ciudadanos han sido obligados a que sus ahorros en dólares sean convertidos en bolivianos y en los bancos, en la banca del Estado, en el Banco del Estado. O sea, aquello ya es una obligación para cada. Y además el presidente anuncia y dice que no va a denunciar, cuando yo veo que eso sí va a pasar porque lo veo desesperado. No tienen ningún plan de emergencia, no tienen ninguna idea para mejorar el país. Lo único que ha hecho es lavar las manos en la Asamblea Legislativa. Yo pienso que estamos frente a un presidente que no sabe más qué hacer. ¿Está quebrado el país? El presidente ha señalado que no está quebrado, pero en realidad sí está quebrado. No tenemos oro. El oro que teníamos se ha vendido en la mitad, la otra mitad lo han empeñado. No tenemos reservas internacionales en dólares. Lo han malgastado los 5.250 millones de dólares que ha heredado del gobierno de facto. No somos un país ya sujeto de crédito. Aunque el ministro de Gobierno, el ministro de Economía y Finanzas diga que todavía somos un país confiable en el escenario económico mundial, no es así. Porque la deuda externa así pasa a los 82%, y esto por informe de la CEPAL. Yo veo un gobierno que no tiene más ideas para mejorar el país. Le pedimos al gobernante ser honesto con el pueblo boliviano, no culpe únicamente a la Asamblea Legislativa, porque los 1.600 millones de dólares apenas va a alcanzar 2 meses si utilizan para combustible, y además ejecuten los créditos que hemos aprobado aquí en la Asamblea Legislativa. Informo de pasadita. Hemos aprobado en el 2024 900 millones de dólares aproximadamente, del cual solo el 3% han desembolsado los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque el gobierno no ejecuta los proyectos comprometidos.